fue elegido papa con el nombre de Urbano VIII. Para reforzar su caso, Galileo escribió un libro. Se trataba de un diálogo entre dos personajes que debatían los sistemas de Aristóteles y Copérnico. Como autor, Galileo era un político inteligente. El personaje aristotélico argumentaba con gran maestría y fue declarado vencedor. Era un truco que tenía que ser la defensa de Galileo contra la enseñanza de las ideas de Copérnico. No obstante, muchos de sus lectores vieron que los argumentos de Copérnico eran mucho más sólidos. Y lo peor de todo quizá fuera que esas argumentaciones estaban escritas en italiano en vez de latín, de modo que los italianos corrientes podían comprenderlas fácilmente. Y en opinión de la Iglesia, Galileo cometió otros errores más en sus juicios. Por la boca del personaje que defendía a Aristóteles en su ficción, utilizó los mismos argumentos que había utilizado el Papa y llamó al personaje casualmente Semplicione, el simple. Y quizás lo peor de todo, el nuevo libro de Galileo retaba a la Iglesia en el preciso momento en que ésta era desafiada por todas partes. En 1634, Galileo fue procesado. Su fama y prestigio hicieron impensable llegar más allá de amenazarle con la tortura. Pero para Galileo, que entendía mucho de máquinas, aquello fue suficiente. Rechazó públicamente el sistema copernicano de movimiento planetario. Irónicamente, en el futuro, ningún científico serio negaría la evidencia de Galileo. El principio de inercia concebido por Galileo y perfeccionado por Descartes, llegó a ser la primera ley de la mecánica de Isaac Newton. En lo que concierne a la Iglesia, con el tiempo, el nombre de Galileo fue rehabilitado. Pero hubo de transcurrir largo tiempo. En fecha tan reciente como 1983, la controversia de Galileo estaba todavía sin resolver. En ese año, 1983, el Papa Juan Pablo II pidió que la discusión entre Galileo y la Iglesia terminase de una vez. Dijo: volvamos ahora nuestra mente hacia una época en la que se había desarrollado una grave incomprensión entre la ciencia y la fe. El resultado de malentendidos y errores, solamente con un humilde y paciente nuevo examen, se han podido ir disipando de forma gradual. La misma Iglesia aprende de la experiencia y con reflexión, y ahora comprende mejor el significado que se debe dar a la libertad de investigación. Pero en aquel tiempo, ni siquiera para un famoso científico con un imperdonable ego, la humillación pública fue considerada castigo suficiente. Encontrado culpable, a pesar de su famosa retractación, Galileo pasó los 8 años restantes de su vida, bajo arresto domiciliario, en una finca cerca de Florencia. Y como cuenta la leyenda, cuando Galileo entraba en su casa arrestado, aún dijo: Eppure si muove, y sin embargo se mueve. Galileo se hizo realmente famoso por sus grandes descubrimientos con ayuda del telescopio. Antes de eso, solo le conocían algunos especialistas, pero después su fama se extendió por toda Europa. Como hijo fiel de la Iglesia, comprendió el error que ésta cometía al volverle la espalda a Copérnico, pero la Iglesia, entonces presionada por la Reforma, se vio obligada a endurecer su postura con respecto a la interpretación literal de la Sagrada Escritura. Galileo fue ingenioso y arrogante, y pensó
que él podría hacer cambiar la opinión de la Iglesia con la sola lógica de los argumentos científicos, cosa que podía haberse logrado antes, cuando la Iglesia era intelectualmente más flexible, pero en el siglo XVII no había esperanza. Galileo hizo incluso algo peor. En vez de escribir en latín que solo unos cuantos eruditos hubieran podido entender, escribió en italiano, que entendía todo el mundo. Un desafío que la Iglesia no podía ignorar. Y así, en 1634 fue procesado. A pesar de abjurar públicamente de sus ideas copernicanas, le hicieron pasar los últimos 8 años de su vida arrestado en su finca, en Arcetri, muy cerca de Florencia. Cuando murió, su cuerpo fue enterrado en una catedral, y todavía allí, en la iglesia de Santa Cruz de Florencia, está enterrado la mayor parte de su cuerpo. Me gusta pensar que Galileo fue un provocador hasta el fin. Uno de sus dedos fue exhibido en el Museo de Historia de la Ciencia. Hasta el próximo día. En la ley de inercia se oculta el hecho de que todo movimiento es relativo. Si un cuerpo está en movimiento o en reposo, depende estrictamente del punto de observación del observador. El universo mecánico. Algunas cantidades en física no solo tienen magnitud, también tienen dirección. Dichas cantidades son representadas por vectores. Hay cosas que son estrictamente cuestión de puntos de vista. Por ejemplo, Copérnico decía que todos han mirado siempre el universo desde el punto de vista de la Tierra. ¿Qué ocurriría si mirásemos desde el punto de vista del Sol? Y ya saben ustedes cuál fue el resultado. Se desmoronaron los cielos. Por eso, el punto de vista de ustedes no deben tomarlo a la ligera. Una vez que se ha elegido un punto de vista, se necesita tener unos medios de describir exactamente dónde está algo y qué camino sigue. ¿Cómo hacerlo? Los jugadores de ajedrez, por ejemplo, tienen un sistema para decir dónde está cualquier pieza sobre el tablero y cómo se mueve. Los niños jugando al juego de los barcos encuentran también la forma de explicar exactamente dónde está algo. También nosotros, los científicos, al igual que los niños o los ajedrecistas, también tenemos que tener algunos medios para describir exactamente dónde está algo. Al norte del Océano Pacífico, cuando hay un acorazado en juego, no está seguramente implicado en un juego de niños. Este es el centro de guardacostas Alameda, en la bahía de San Francisco. Y aquí los métodos para localizar un barco, para enviar uno en el instante mismo que llegue la información, son estrictamente profesionales. Tanto en horas de vigilancia sin incidentes como en momentos de crisis en alta mar, el guardacostas de los Estados Unidos siempre cumple con su deber con una enorme variedad de formas y de medios. Cartas de navegación muy detalladas y precisas, una gran familiaridad con la bahía y las aguas de los alrededores, una electrónica muy sofisticada, dispositivos de rastreo de alta precisión, personal sin igual en las costas norteamericanas. Con estos recursos cuentan los guardacostas de los Estados Unidos. Y fuera de la vista, pero nunca olvidados, están en su poderosa ecuación de talento, entretenimiento y tecnología las herramientas de la matemática vectorial. Una magnitud que tiene módulo y dirección es un vector y se representa por una flecha. La dirección de la flecha es la dirección de la magnitud y su longitud indica su módulo. Desplazamiento, velocidad, aceleración son todos vectores. En las ecuaciones, los vectores se escriben en negrita. Las magnitudes corrientes, como tiempo y masa, son escalares. En las ecuaciones, los escalares se escriben en bastardilla. El módulo de un vector también es un escalar. Se representa por la misma letra, pero en bastardilla. Con vectores, incluso las operaciones matemáticas más familiares adquieren un nuevo significado.
Por ejemplo, si dos vectores se suman juntos, la suma no es simplemente un número, es un nuevo vector. Los vectores también se pueden restar uno de otro y el resultado es otro nuevo vector. Por supuesto, si el guardacostas utiliza los métodos científicos, clásicos o no, sus herramientas están al minuto y listas para ser utilizadas. Un oficial recibe una señal de peligro. Y al margen de lo que el futuro le pueda deparar al atender la llamada, él está preparado. Tiene que estar. En el desempeño normal de su labor, el guardacostas salva todo tipo de animales marinos. Y de hecho, salva incluso a los que sería mejor estuviesen en tierra firme. Una tripulación de marinos domingueros en un buen yate, el Irish Coffee, parece que se ha ido a la deriva. Por supuesto. Y se encuentran perdidos en un punto totalmente desconocido. Tampoco es que se conozca muy bien cómo pueden el capitán y sus hombres haber llegado a semejante situación. En cualquier caso, el guardacostas usa sus propios recursos. En el chasquido de un interruptor, se oye el eco de la tripulación del barco. Los hombres se ponen rápidamente en movimiento. Pero espera un segundo. Este acercamiento puede no ser necesario. Al menos por el momento, desde el punto de vista de la tripulación del yate. Mientras haya bebidas a bordo, no hay todavía situación de peligro en el Irish Coffee. Malcolm Bogart y Percival Flynn, hombres valientes que en alta mar adquirieron su bravura de su jefe, el capitán Duke. Tanto si el peligro es inmediato, como si solo fuera potencial, los guardacostas de los Estados Unidos nunca lo toman a la ligera. Irish Coffee, aquí el guardacostas. Indique situación y naturaleza de su dificultad. Aquí Irish Coffee. Tenemos problemas y estamos en algún lugar fuera de las costas de San Francisco. Atención, Irish Coffee. Sintonice el canal 13 en su monitor y póngase en contacto con nosotros cada 15 minutos. Estar perdidos en el mar no es cosa de risa. Y si se trata de alguien que no está debidamente preparado para ello, puede hacer que la situación sea todavía más peligrosa. Y en particular, cuando estas coordenadas se encuentran en el mapa de calles de San Francisco. Sin embargo, hay algo que se debe aprender aquí. Estas líneas forman una cuadrícula rectangular, al menos en cuanto lo permite la forma esférica de la Tierra. Cualquier punto de este mapa se puede localizar determinando sus posiciones horizontal y vertical. Por ejemplo, imagine un lugar en el mapa marcado con el punto rojo. Supongamos que el punto rojo tiene su coordenada horizontal x menos 150 kilómetros y su coordenada vertical y menos 124 kilómetros. Cualesquiera que sean las distancias en tierra, mar o en aire, un sistema de coordenadas es de vital importancia para todo plano. Los planos de las calles en las grandes ciudades llevan cuadrículas. Y como el de Nueva York, cada plano tiene su sistema de coordenadas. Pero incluso con lugares famosos, tales como el Central Park, o Boston Common, o la Casa Blanca, en la avenida de Pensilvania. Los planos pueden desorientar a quien no esté familiarizado con cuadrículas rectangulares. Por supuesto, para los oficiales de policía o para los taxistas, esa cuadrícula es simplemente un modo para ir de un sitio a otro. Pero para algunos, encontrar el camino por el mundo presenta un reto. Un reto como el que tuvieron estos hombres que realmente comprendieron el significado de la palabra coordenada. En la historia de las matemáticas, René Descartes
y Pierre de Fermat escribieron el capítulo de introducción a los sistemas de coordenadas. En el siglo XVII estos eruditos franceses tramaron ingeniosamente un esquema para conectar la geometría con el álgebra. Al mismo tiempo, pero al otro lado del Canal de la Mancha, John Wallis desarrollaba una teoría en términos semejantes. Aunque Carl Friedrich Gauss fue el primero en introducir la idea de número complejo y más tarde inventó el nombre. En su libro Álgebra, Wallis representaba un número complejo, por ejemplo, A más BI, midiendo la parte real a lo largo de un eje horizontal y la parte imaginaria B a lo largo de un eje vertical. Aún hoy los números de un plano cuadriculado pueden parecer complejos. Si los caminos en las grandes ciudades pueden parecer confusos, piensen ahora en el apuro de los extraños en el mar. ¡Ahí, mira! ¡Es una avioneta! ¡Sacad las letras! ¡Deprisa, ¡Vamos! deprisa! ¡Corre! ¡Antes de que se vaya! ¡Corre! ¡Eh! 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 Perderse sin un buen mapa le ocurre a cualquiera, pero que le encuentren a uno que no tiene mapa da un poco más de trabajo. Para aproximarse a una nave a la deriva, el guardacostas tiene a mano diversos métodos de hacerlo. Uno de ellos se llama triangulación. Se establecen dos ángulos diferentes de recepción de radio usando antenas direccionales y se trazan unas líneas rectas hasta su intersección. Si ahora el guardacostas fuera a triangular y si el mar fuera tan previsible como son las matemáticas, el Iris Coffee debería estar más o menos aquí. Eso suponiendo que el Iris Coffee se estuviese quieto, lo que es mucho suponer. Los barcos suelen ir a la deriva, a merced de las corrientes marinas. No basta conocer su posición en un tiempo fijo. El guardacostas necesita saber también el rumbo y la velocidad con que el Iris Coffee va a la deriva. ¿Hacia dónde va? ¿A qué velocidad? Bien, obviamente el capitán tiene una nueva forma de enfocar el problema. No va a encontrar tales respuestas en las páginas de Moby Dick. Lanzar señales de humo no parece que conduzca a parte alguna. Otra señal de socorro probablemente no va a perjudicar más. Aquí Iris Coffee, fuera de la costa de San Francisco. Por favor, contesten. Estamos fuera Si de la Bogart costa de diera San al guardacostas una segunda posición, el cuadro podría parecer algo así. Aquí Iris Coffee, por favor. Ambas posiciones se unen por una flecha, desde la posición 1 hasta la posición 2. La dirección de la flecha muestra cuál es la ruta por la que el barco va a la deriva. Su longitud muestra la distancia. Esta flecha se llama vector desplazamiento. Con más información, el guardacostas podría estimar el rumbo del barco a la deriva, uniendo los vectores desplazamiento, el origen de uno al extremo del otro, lo cual es justamente la suma de vectores. Ellos podrían estimar también la velocidad con que va a la deriva, dividiendo los vectores por el tiempo entre las señales recibidas. Se puede multiplicar un vector por un escalar. Este nuevo vector tiene la misma dirección y sentido si el escalar es positivo, pero su módulo puede ser diferente. Si se multiplica un vector por un escalar negativo, invierte su sentido. Por supuesto, un guardacostas moderno raramente calcula la ruta de un barco a la deriva trazando vectores de desplazamiento y velocidad a mano. Sin embargo, cuando se vale de ciertos principios de la navegación y de las matemáticas, el valor del vector no puede ser subestimado, ni incluso aquí su historia puede ser pasada por alto. El álgebra vectorial nació en el siglo XIX y sus progenitores fueron William Rowan Hamilton, un irlandés, y un alemán llamado Hermann Grassmann. Con la creación de esta matemática, Grassmann intentó desarrollar una estructura algebraica en la cual se pudiera basar la geometría de cualquier número de dimensiones. Aunque muchos opinaron que su trabajo era demasiado complicado para aquel tiempo, la semilla de las matemáticas de Hermann Grassmann procedían del bagaje intelectual de la antigua Grecia.
La ley del paralelogramo para la composición de fuerzas que Aristóteles consideraba en el caso especial de un rectángulo es un ejemplo de la suma de vectores. Desde entonces, de una manera o de otra, esa idea ha sido considerada con el mayor cuidado. Isaac Newton pensó bastante en la ley del paralelogramo para la composición de fuerzas para incorporarla a su magnífica obra Principia. Incluso entonces se necesitaron un par de siglos más para que Grassmann y Hamilton comprendieran el alcance y las muy diversas aplicaciones de los vectores. Intentando interpretar matemáticamente la rotación en el espacio en términos físicos, Hamilton buscó una analogía tridimensional de números complejos. En lugar de ello, encontró un álgebra de objetos de 4 dimensiones que llamó cuaternas. Una cuaterna tiene una parte vectorial que es tridimensional y una parte escalar unidimensional. Aunque ello mejoraría el concepto de vector y de escalar, Hamilton ideó un modo enormemente viable de expresar la mecánica de Newton. James Clerk Maxwell, un pionero en electricidad y magnetismo, vio el brillo teórico de las ideas de Hamilton. Pero aún así, en general, no fueron aceptadas para ser efectivas. El contenido y la forma tenían que ir a la par. Mientras que la teoría de Hamilton era muy sencilla, su forma era demasiado complicada para poder sobrevivir. Pero en esencia, sin embargo, la teoría sobrevivió. En el siglo XIX, el profesor de Yale, Josiah Willard Gibbs, tomó las ideas originales de Hamilton y Grassmann y las aplicó a la física teórica. No obstante, muy reacio en aceptar ideas ajenas, Gibbs esperó 2 décadas antes de permitir que E.B. Wilson reordenara sus notas en forma de libro. Finalmente, con su publicación en el año 1901, los vectores dieron la vuelta al mundo hasta que, igual que el sonido de la música, pudieron ser escuchados en casi todas partes donde había encuentro entre personas. Por supuesto, el álgebra vectorial como la notación musical requiere práctica. Incluso a bordo del Irish Coffee, un poco de ejercicio no empeoraría mucho la situación. Y en cualquier caso, al contrario que en la lírica de ciertas canciones, los vectores tienen muchas aplicaciones. Un vector se puede multiplicar por otro vector. El producto escalar de A y B es un escalar que mide la tendencia de 2 vectores para apuntar hacia la misma dirección. A escalar B es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman. Si A y B son perpendiculares, su producto escalar es 0. El producto escalar de un vector por sí mismo es justamente el cuadrado de su módulo. Siempre en movimiento. El producto vectorial de 2 vectores es un nuevo vector perpendicular al plano determinado por los vectores originales. Su módulo es el área del paralelogramo formado por los vectores originales. Su dirección se determina por la regla de la mano derecha. El producto vectorial mide la tendencia de 2 vectores a ser perpendiculares y es una de las herramientas más eficaces para describir la rotación o giro de los objetos. El álgebra vectorial utiliza 2 vectores unitarios I y J perpendiculares entre sí. Un pequeño sombrero sobre el vector significa que tiene módulo 1. El vector desde el origen hasta el punto con coordenadas X y Y es la suma de 2 vectores perpendiculares, un vector horizontal, XY, y un vector vertical, YJ.
Con la ayuda de I y J, en el álgebra ordinaria se pueden sumar y multiplicar vectores. En un espacio tridimensional se usa un tercer vector, K. K es perpendicular al plano determinado por I y J. El vector tridimensional se escribe X por Y más Y por J más Z por K. Lo que dice una canción es una cosa y lo que hace un barco en movimiento es otra muy diferente, especialmente si va a la deriva en el mar. Recordemos, antes de la primera señal de peligro, el viento era suave, el mar estaba en calma, el día era perfecto para una diversión buena e inocente. Pero las condiciones cambian y el Irish Coffee ya no está donde debería estar ni es lo que solía ser. De nuevo, el viento en el mar es una fuerza con la que tienen que contar el capitán y la tripulación, puesto que la velocidad del viento tiene magnitud y dirección. Es una cantidad vectorial. Y lo mismo sucede con la velocidad de las corrientes. Y así ahora, yendo a la deriva con viento y agua, pero yendo rápidos a ninguna parte, estos hombres están perdidos. Hasta que finalmente se den cuenta de ello. Por supuesto, si el capitán fuera mínimamente aficionado a las matemáticas, trataría de imaginar cómo ayudar al guardacostas. Él habría determinado la posición de su barco. Quizás a unos 150 kilómetros al oeste y 124 kilómetros al sur de la base de guardacostas Alameda. Habría calculado la velocidad del viento, digamos 40 kilómetros por hora viniendo del sur. Habría calculado también que su barco era empujado a una velocidad media de unos 2 kilómetros por hora, exactamente hacia el norte. Sin embargo, cuando los hombres del Irish Coffee cayeron en la cuenta de que el capitán Duke podía ser muchas cosas, pero no matemático, no le censuraron. Si se tratara de vectores, coordenadas o cualquier otra cosa que se pueda usar para rescatarlos, el capitán no tiene lo que hace falta, a no ser que le eche una gran imaginación. Así, con su ayuda, sin decir nada de vectores ni coordenadas, velocidad del viento, probable dirección de la corriente, y utilizando un helicóptero como buena medida, las cosas se pueden poner en marcha. En la imaginación del capitán Duke, el piloto tiene suficiente fuel a una velocidad no superior a 125 kilómetros por hora para permanecer 4 horas en vuelo. Digamos que 2 horas para llegar hasta aquí y 2 para volver. Y 230 kilómetros como máximo cada recorrido. ¿Podrá llegar el helicóptero hasta el Irish Coffee? Y ciertamente es importante. ¿Podrá después volver el piloto a su base? El viento se lleva al helicóptero exactamente hacia el norte a 40 kilómetros por hora, o sea, en 2 horas 80 kilómetros hacia el norte. Así, si el piloto volara a lo largo de uno de esos vectores, terminaría fuera de su alcance. Él no volaría más lejos porque no podría contar con un viento constante que le ayudara a volver a la base. La situación no es tan mala como parece. ¿Por qué? Porque el Irish Coffee también va a la deriva hacia el norte a 2 kilómetros por hora. En 2 horas habrá avanzado 4 kilómetros exactamente hacia el norte, lo que le situaría al borde del radio de acción del helicóptero. Contando con la velocidad del aire, la velocidad del viento y la velocidad del barco a la deriva, el piloto puede estimar la dirección correcta y alcanzar al Irish Coffee.
¿Es eso posible incluso en la imaginación del capitán? Sí. Y la respuesta en realidad debería ser obvia. La trayectoria del helicóptero y su desplazamiento por el viento se combinan o suman como vectores. Estos cálculos tan sencillos como son serían vitales si el guardacostas norteamericano pudiera leer el pensamiento del capitán Duke. En lugar de eso, ellos marchan según un plan suyo. Se oye el eco de la tripulación del barco. Los hombres se ponen rápidamente en movimiento. De hecho, el Iris Coffee está a unos pocos kilómetros al sur de las Islas Farallón, cerca de la bahía de San Francisco y a una distancia en la que casi se oyen a gritos. Así que el capitán Duke y sus hombres pronto estarán a salvo, y antes de que su almacén de bebidas se haya vaciado, ya se encontrarán en tierra firme. Y hasta que aprendan sus lecciones de navegación, por no decir nada de vectores, ahí es donde deben estar. Hasta Copérnico, el centro de la Tierra había sido el centro del universo. De hecho, si leen bien la teoría, la misma idea de posición, ¿qué significaba? Solamente algo que estaba en relación con el centro de la Tierra. Entonces llega Copérnico y realiza una operación matemática rutinaria escribiendo las ecuaciones de las órbitas planetarias en un sistema de coordenadas diferente. El mundo nunca es otra vez el mismo. Pero eso es engañoso. Hace que suene como si lo importante fuese tener un sistema de coordenadas correcto. Y después de pensar, la conclusión que nosotros sacamos es que todos los sistemas coordenados son igualmente buenos. Copérnico dice que el origen debería estar en el Sol, y el guardacostas dice que el origen debería estar en su estación coordinadora, y ambos tienen igualmente razón. Podemos decirlo de un modo más profundo. La idea es que las leyes de la física son exactamente las mismas en todas partes. Las leyes de Newton actúan exactamente igual en la nebulosa de Cáncer como en Kansas City. Y porque nos lo creemos, necesitamos una forma de expresar esas leyes que funcionan igualmente bien en todos los sistemas coordenados. Y esa forma son los vectores. La misma idea de un vector es ya algo desconcertante porque tiene un tamaño y una dirección, pero no tiene un lugar. Y eso es lo que necesitamos para expresar leyes que son iguales en todos los lugares. De hecho, el próximo día estudiaremos una ecuación vectorial que yace en el corazón de la comprensión del mundo. Hasta entonces. El universo mecánico. Fuerza igual a masa por aceleración. La mecánica, la ciencia del movimiento, se puede resumir en esa única ecuación. F igual a m por a. Es el núcleo central de la mecánica clásica. Las leyes de Newton. En 1543, Copérnico escribió este librito y el mundo aristotélico comenzó a desguazarse. Un siglo y medio después, aún seguía en ruinas y no había nada que lo pudiera reemplazar. Naturalmente se habían hecho algunos progresos. Kepler ya había descubierto sus 3 leyes, ya se entendía la caída de los cuerpos y la inercia, pero no había ningún principio unificador y la perfección sin fisuras del mundo aristotélico se había convertido en una tremenda confusión. Entonces, en un imponente libro, Isaac Newton ideó la física que conocemos hoy, restableciendo el orden en los cielos y en la tierra. Cuando se intenta describir la máquina básica del mundo, surge naturalmente la cuestión de ¿por dónde empezar? Isaac Newton comenzó con 3 principios fundamentales: las leyes de Newton. Con la increíble rapidez y elegancia de un genio desatado, Newton explicó el movimiento de casi todo, en y sobre la superficie de la Tierra. Las 3 leyes de Newton, perfeccionadas en su esencia, son una ecuación enormemente poderosa. Fuerza igual a masa por aceleración. Entender bien esta ecuación, qué quiere decir y cómo utilizarla,
es lo único que hace posible entender el universo mecánico. Al mismo tiempo, entender esa enorme complejidad puede residir en que parece pura y simple. Por ejemplo, si nos fijamos en F igual a M por A, inmediatamente revela dos complicaciones. Primera, F igual a M por A es una ecuación vectorial. Tanto la fuerza como la aceleración son vectores. En otras palabras, tienen direcciones determinadas. En F igual a M por A, deben tener la misma dirección. Segunda. La segunda complicación surge con el símbolo A para la aceleración. Recuerden, la aceleración no es la posición de algo, ni tampoco la rapidez con que algo cambia de posición. Aceleración es la rapidez con que varía la rapidez de algo. Así, la aceleración es la derivada de una derivada. Y la simple ecuación de Newton, F igual a M por A, es una ecuación vectorial sobre la derivada de una derivada. Por ejemplo, cuando un cuerpo o una masa cae, la gravedad ejerce una fuerza F. Fuerza en dirección hacia abajo, por supuesto. Y el resultado es la aceleración. Ahí está. F igual a M por A. Aceleración y fuerza en la misma dirección. Aún hermosamente complicado en su simplicidad, esta es la bien conocida ecuación. Ahora, en el caso de la caída de un cuerpo, ¿qué se conoce como aceleración? Es constante para una cosa y para otra. Es la misma para todos los cuerpos que caen. Y lo que es más, se llama G. La fuerza de la gravedad. En todo cuerpo que cae, es igual a su masa, multiplicada por la aceleración, G, en dirección hacia abajo. Pero esta ecuación describe también el movimiento en otra dirección, que no sea hacia abajo, porque la gravedad ejerce sobre un cuerpo la misma fuerza, independientemente de la dirección con que el cuerpo se mueva. Una vez que un objeto está en movimiento, aparte de la resistencia del aire, la única fuerza que actúa sobre él es la fuerza de la gravedad. Tanto si cae desde una torre, como si es disparado desde una montaña, o lanzado por la elevada estatura de un hombre. Todos los cuerpos en movimiento caen bajo la influencia de la gravedad. Una ecuación que explique la trayectoria de un proyectil en la Tierra es sin duda alguna muy poderosa. Y para ver cómo funciona realmente, es necesario volver al principio. Con su primera ley, Newton adoptó la idea de la inercia. Él escribió: todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme y rectilíneo, a menos que sea impelido a cambiar dicho estado por fuerzas ejercidas sobre él. La inercia era una idea que Newton heredó de Galileo. Era una idea extraordinaria que, ilustrada con imágenes modernas, va de algún modo como sigue. Una vez que un cuerpo está en movimiento, continúa naturalmente en línea recta a no ser que reciba la influencia de alguna fuerza. La segunda ley de Newton indica exactamente cómo una fuerza cambia el movimiento de un objeto.
mismo Newton explicó: el cambio en el movimiento es proporcional a la fuerza aplicada. Se hace en la dirección de la recta en la que se aplica dicha fuerza. Newton utilizaba la palabra movimiento cuando quería decir momento, la velocidad de un cuerpo multiplicada por su masa. Newton se expresó con la geometría clásica utilizando figuras geométricas y razones entre cantidades. Él sabía que sus leyes se podían expresar como ecuaciones diferenciales. La segunda ley de Newton dice que la fuerza aplicada es igual al ritmo de cambio del momento. En el caso de un cuerpo con masa constante, esta ecuación diferencial se reduce a fuerza igual a masa por aceleración, F igual a m por a. A cada acción se opone siempre una reacción igual. O sea, las acciones mutuas entre dos cuerpos son siempre iguales y dirigidas en sentidos contrarios. Esa es la tercera ley de Newton. Un cuerpo no puede tocar a otro cuerpo sin ser tocado al mismo tiempo. O dicho de otra forma, los cuerpos no solo actúan, siempre interactúan uno con otro. Las tres leyes de Newton actúan e interactúan al mismo tiempo por todo el mundo físico. Y la trayectoria de un proyectil muestra de una forma poderosa y emocionante las consecuencias de las tres leyes de Newton. Cuando se lanza un objeto y se le permite moverse libremente, ¿cuál es la naturaleza de su trayectoria? No importa la clase de proyectil ni su propósito. ¿Podría ser que todas las trayectorias sean esencialmente la misma? Entender la trayectoria de un proyectil surge de una penetración en las leyes que gobiernan fuerza y movimiento. Alguien a quien se atribuye en la antigüedad una tal penetración y un conocimiento de primera mano sobre proyectiles fue David, de todo recordado por su legendario enfrentamiento con Goliat. A pesar de una considerable desigualdad, el joven David demostró la relación entre fuerza y momento. De hecho, quizá David y Goliat no fueran tan desiguales como la leyenda los presenta. Después de todo, ¿es este el modelo de talento arrollador? En todo caso, David supo demostrar la fuerza y el momento con gran pericia, y sin la ayuda de Aristóteles, y mucho menos la de Newton. Goliat lo entendió y él enseguida obedeció a la ley de la gravedad. Otro fenómeno que mucho antes de ser comprendido ya actuaba a la perfección. Las leyes de Newton no cambiaron el modo como funciona el mundo, pero cambiaron para siempre la forma de entenderlo. Y tanto si está en un campo de batalla, como en un campo de deportes, o en las verdes praderas de Inglaterra, la trayectoria de un proyectil se puede siempre describir en el campo de las matemáticas. En palabras del propio Newton, porque de esas fuerzas deduje el movimiento de los planetas, de los cometas, de la luna y del mar. Newton no fue el primero en estudiar la trayectoria de un objeto volando en la Tierra o por el cielo, pero fue el único que comprendió que la trayectoria de ambos era gobernada por las mismas leyes. Todavía mucho tiempo antes de Newton, Galileo Galilei describió perfectamente el movimiento de un proyectil. Se dio cuenta de que los cuerpos pueden caer verticalmente al moverse horizontalmente al mismo tiempo.
Según la opinión de Galileo, que abarcó todo, desde los cielos hasta los paradisíacos jardines del Renacimiento, el movimiento de un cuerpo tiene dos componentes completamente independientes, una de otra. Esa extraordinaria visión de Galileo se explica en la extraordinaria ecuación de Isaac Newton. La componente vertical del vector es mg hacia abajo, o menos mg. En dirección horizontal no actúa ninguna fuerza en absoluto. Solamente la componente vertical de aceleración es menos g. En dirección horizontal, donde no hay ninguna fuerza, la aceleración es 0. La aceleración es el cambio de ritmo de la velocidad. Como la velocidad horizontal no cambia, tiene que ser constante. Velocidad constante en dirección horizontal. Aceleración constante hacia abajo. Ambas actuando independiente y simultáneamente. Estos son los elementos de las trayectorias de Galileo. E igualmente el resultado de la ecuación de Newton. F igual a m por a. Pero para comprender el progresivo significado de F igual a m por a, hay que volver a los tiempos antes de que los eruditos tuviesen ayuda para tratar de explicar los fenómenos del mundo. En la antigua Grecia, los eruditos creían que todo en la naturaleza volvía al estado de reposo, que volver al estado de reposo era la naturaleza de todas las cosas en movimiento. Según los aristotélicos, todos los objetos en movimiento son impulsados por un motor. Cuando el motor no se podía ver, como en el caso del movimiento de un proyectil, Aristóteles decía que el responsable de tal movimiento era el propio aire. Mucho más tarde, aunque Europa mantenía en la Edad Media la visión aristotélica del mundo, esa explicación no era totalmente satisfactoria. Para explicar el movimiento aislado de proyectiles, tales como lanzas, flechas o balas de cañón, los eruditos llegaron a la idea del ímpetu. Al lanzar un proyectil había que saturarlo de una cantidad finita de ímpetus que darían al objeto su movimiento. Cuando sus ímpetus se consumían, el objeto caía rápidamente a tierra. La idea del ímpetu no era mala, pero no alcanzaba su objetivo. La idea medieval de los ímpetus se quedaba corta frente al principio de inercia que no tuvo éxito hasta el Renacimiento. Cuando Galileo descubrió la verdadera trayectoria parabólica de un proyectil, Galileo dijo: ha sido observado que las balas y proyectiles describen una trayectoria curva de un cierto tipo. Sin embargo, nadie ha apuntado el hecho de que esa trayectoria es una parábola. Con tal perspicacia, Galileo vivió para ver cómo el reinado de 2000 años del punto de vista aristotélico sobre el mundo se venía abajo. Y no fue él solo. Por aquel tiempo, también Johannes Kepler, Christian Huygens en los Países Bajos, René Descartes en Francia y otros comenzaron igualmente a ver el universo con nuevos ojos. Pero por muy extraordinaria que sea esa colección de científicos, sus puntos de vista individuales pasaron por alto algo, una síntesis, un principio que organizara el mundo físico como un todo. Para explicar el universo se habrían necesitado unas circunstancias especiales. Se requería la persona idónea, el lugar adecuado y el momento oportuno. El momento oportuno fue el año 1665. Y la persona idónea, Isaac Newton. A la temprana edad de 23 años, Newton concibió los descubrimientos que iban a alterar para siempre la comprensión del universo.
Con solo 3 leyes fundamentales, Newton dio una causa al movimiento, y al hacerlo, su principio dinámico completó la descripción matemática del movimiento de Galileo. Dicho en otras palabras, así como la cinemática de Galileo describía el movimiento, la dinámica de Newton lo explicaba. Pero las leyes de Newton también explican cómo se mueve un cuerpo. Combinando sus cálculos con su mecánica, se puede describir perfectamente el movimiento de un objeto que se mueve. El movimiento de un proyectil tiene una aceleración igual a -g en dirección vertical y una velocidad constante en dirección horizontal. ¿Cuál es el significado de esa constante? La fuerza que impulsa a ese objeto viene del empuje del torso del atleta. Esa fuerza dura solo un momento y determina la velocidad inicial del proyectil. Cuando éste abandona la mano, hay una componente de velocidad en la dirección X, que es el valor constante que tiene la velocidad horizontal y que seguirá teniendo durante su viaje hasta caer al suelo. No obstante, la componente vertical de velocidad está cambiando a un ritmo igual a -g. La derivada de la velocidad vertical con respecto al tiempo es -g, no 0. ¿Qué función tiene como derivada -g? Gt es una respuesta. Pero -gt más cualquier constante también es una respuesta. Puesto que la derivada de una constante es 0, ¿qué significado tiene la constante? Esa constante es la velocidad vertical con la que el objeto comienza, incluso si comienza de un disparo. Pensemos por un momento que aquí no hubiese gravedad. Entonces cualquier proyectil seguiría una trayectoria rectilínea con las mismas velocidades horizontal y vertical que tenía al comienzo. Pero la gravedad configura el movimiento del proyectil y como lo hace, está expresado en la ley de Galileo sobre la caída de los cuerpos. Lo que realmente sucede es que un proyectil cae continuamente por debajo de esa imaginaria trayectoria rectilínea a una velocidad igual a 1/2 de g por t al cuadrado. Exactamente como si hubiera sido dejado caer partiendo del reposo. Todas estas meritorias opiniones de Galileo son la simple y directa consecuencia de una concisa ley de Newton, resumida en la ecuación F igual a m por a. Una versión más sobre David y Goliat. Yo soy David, naturalmente, y allí está Goliat, colgado de ese árbol. Aunque en esta ocasión, en vez de una honda, voy a derribarle con un sofisticado proyectil. Pero hay un problema. Yo sé que en el momento en que vaya a apretar el gatillo, Goliat se asustará, dejará el árbol en que está y caerá verticalmente. La cuestión es, en este caso, hacia dónde deberé apuntar. ¿A qué punto debo disparar para acertarle? Ya tengo la respuesta. Lo haré como un buen cazador. Escribiré las ecuaciones del proyectil. Tenemos que conocer Z y X. Conocemos, en cambio, que dz partido por dt, porque eso es exactamente v sub z, es igual a menos gt más v sub z0. Y dx partido por dt, porque eso es exactamente v sub x, es igual a v sub x z. Menos 1/2 de gt al cuadrado.
Ahora, sin el efecto de la gravedad, estas ecuaciones serían las de una recta. Una recta que iría desde el cañón hasta ese punto que hemos elegido como meta. El efecto de la gravedad es hacer que la bala caiga debajo de esa línea recta con un valor igual a 1/2 de gt al cuadrado. La actual trayectoria sería esta. La misma distancia exactamente recorrida por el mono al caer, supuesto que se dirige hacia donde estaba el mono en primer lugar. Caerá exactamente igual, 1/2 de gt al cuadrado, y tropezará con la bala en pleno vuelo. ¿Qué es lo que queremos conseguir? La solución del problema. Dirigir la bala directamente al mono. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a abatir a ese mono. Si alguien quiere saber por qué voy a disparar a un mono, que no lo haga. Esto no es una clase de ética, es una clase de física. El rayo láser, como pueden ver, pasa por los puntos de mira del arma, por aquí, y va a dar al mono. El arma está apuntando directamente al mono. Ahora cargo el lanzaproyectiles y listos para disparar. Bien, debo decirles que he practicado esto muchísimas veces, y en los cientos de veces que he hecho esta prueba, ni una sola vez he logrado darle al mono. Por eso se presta voluntario. Muy bien, vamos allá. ¿Todo preparado? Allá va. ¡Le dimos! Es la primera vez que este mono es abatido por una ecuación. ¿Pero qué ecuación? Si le preguntan a un físico medio en la calle ¿cuál es la ecuación simple más importante de toda la física?, seguramente respondería F igual a m por a. Todavía hay algo más misterioso en esa ecuación. Consta de 3 cantidades: fuerza, masa y aceleración. Hemos entendido muy bien lo que significa aceleración. ¿Pero qué es fuerza? ¿Y qué queremos decir con la palabra masa? Una forma de saberlo es utilizar la ecuación para que nos lo diga. Eso es lo que hoy hemos hecho en el caso de la gravedad. No hemos descubierto la naturaleza de la gravedad o por qué actúa como lo hace. Hemos utilizado esta ecuación para saber cuál es la fuerza que actúa sobre un cuerpo. No nos dice nada sobre la gravedad ni cómo actúa. Si conocemos la masa de un cuerpo y observamos su aceleración, podemos hallar la fuerza que actúa sobre él. Pero sin esta ecuación no conocemos la masa de un cuerpo. Y si no conocemos la masa de un cuerpo, la ecuación no significa nada en absoluto. ¿Es posible que la ecuación más importante de toda la física sea un absurdo lógico sin sentido? Y eso se representa con palabras. Este problema fue debatido por los filósofos durante más de 300 años. Y hasta ahora una cosa es clara. Antes de que Newton escribiera esta ecuación, el mundo era un mundo lleno de confusión. Después de que la escribió, el mundo se hizo ordenadamente comprensible y previsible. Luego, sea lo que sea, esta ecuación no es algo sin sentido. La única forma de entender de qué trata esta ecuación es utilizándola. Y de eso tratará el resto de nuestra historia. Fuerza igual a masa por aceleración. La mecánica, la ciencia del movimiento, se puede resumir en esa única ecuación. F igual a m por a. Después de varios siglos de intentos geniales, en el siglo XVII se descubrió un método general para calcular áreas de figuras curvas. Este método se llama integración. Se ha dicho con frecuencia que Newton nació el mismo año que murió Galileo, como si fuera necesario que un personaje de esa talla estuviera siempre en la Tierra. Los Newton eran una familia granjera de Lincolnshire, ni demasiado pobre ni demasiado rica. Isaac era un chico un tanto extraño, y cuando su madre se dio cuenta de que era un poco gandul y de que la granja corría el riesgo de poder morirse de hambre, lo único que se le ocurrió hacer por él fue enviarle a la universidad. Si su padre hubiera vivido, Isaac habría sido seguramente un hábil granjero. En lugar de eso, Newton hizo cosas que asombran la imaginación.
Una de esas cosas tiene que ver con el descubrimiento del cálculo. En la segunda mitad del siglo XVII, un excéntrico científico inglés descubrió el cálculo. Su nombre era Isaac Newton. Y su descubrimiento no tiene comparación en ciencia y en matemáticas. Pero el mérito del descubrimiento del cálculo no se puede atribuir solamente a Newton. Lo comparte en justicia con un erudito diplomático de Hannover que era profesor en el Land alemán de la Baja Sajonia en el siglo XVII. Se llamaba Barón Gottfried Wilhelm von Leibniz. Era mundano, extrovertido y se le daban muy bien las mujeres. Leibniz era diferente de Newton en casi todos los terrenos, excepto en el de la genialidad. Como Newton, Leibniz fue un matemático prodigioso, pero en cambio, así como el fuerte de Newton era la teoría, Leibniz era más bien de naturaleza práctica. Por ejemplo, Leibniz inventó una calculadora mecánica que era portátil y podía sacar raíces cuadradas. Debido a su invento, se hizo famoso en las cortes europeas y fue invitado a formar parte de la British Royal Society, toda una proeza para un alemán. Pero Wilhelm von Leibniz es recordado por el cálculo, no por su calculadora. Aunque se reconoce a Newton y Leibniz como los principales arquitectos, ninguno de los dos construyó el cálculo sin ayuda. Porque, como todas las demás magníficas estructuras matemáticas, el cálculo es una culminación de muchas ideas. Oresme, Galileo, Kepler, Descartes, Fermat y otros muchos antes que Newton y Leibniz habían planteado preguntas sobre velocidad, aceleración y sobre el comportamiento de las magnitudes que varían. Preguntas referentes al modo de variación de magnitudes, muchas de las cuales ahora se responden rutinariamente con el cálculo diferencial, se pueden reducir a un problema geométrico, como por ejemplo el hallar la recta tangente a una curva en un punto arbitrario. Sin embargo, no todas las cuestiones geométricas llevan consigo movimiento. Algunas se refieren a cosas fijas en un lugar como la propia Tierra. En civilizaciones antiguas, como por ejemplo en Egipto, la geometría tuvo un gran número de aplicaciones muy prácticas, incluyendo cómo medir superficies de terreno. La misma palabra geometría es una palabra griega que significa medición de la tierra. Cuando en el siglo de oro los comerciantes griegos hacían preguntas sobre áreas y volúmenes concretos, los matemáticos griegos eran capaces de dar respuestas explícitas. El área de un rectángulo es el producto de su base por su altura. El área de un triángulo es la mitad del área del rectángulo con la misma base y la misma altura. Cualquier figura plana limitada por líneas poligonales se puede descomponer en triángulos y su área es la suma de las áreas de esos triángulos. Pero, ¿cómo se puede hallar el área de una figura curva, de un segmento de parábola o de una figura incluso más exótica? Estas cuestiones matemáticas eran un reto para la mente y el espíritu de los griegos.
En un maratón intelectual, que bien se podría haber llamado una carrera de relevos hacia el cálculo, los grandes matemáticos griegos competían con el fin de encontrar un método general de cuadraturas, un proceso para hallar áreas de figuras curvas. Hubo también importantes participaciones de otras culturas, pero en la primera vuelta los griegos quedaron vencedores. Su idea era aproximar la figura curva con polígonos inscritos, intentando llenarla por completo. Solían aumentar poco a poco el número de lados. Esta antigua aproximación griega se llamaba el método agotamiento. Con este método, una aplicación del concepto de límite de una sucesión indefinida, los griegos establecieron para siempre el número estándar de las matemáticas. Y además, casi consiguieron el cálculo. De hecho, si Arquímedes hubiera conocido los símbolos de uso ordinario 18 siglos más tarde, probablemente habría sido coronado con el éxito. En cualquier caso, incluso sin la ayuda del álgebra, realizó un número de descubrimientos espectaculares. Uno de los más notables fue la cuadratura de un segmento de parábola. Designemos por A de t el área entre la parábola y el eje X. Desde X igual a 0 a X igual a t. Arquímedes demostró, mediante un ingenioso argumento geométrico, que ese área es igual a 1/3 de t al cubo, y que es válido en el caso del segmento parabólico. En el avance hacia el cálculo, es solo un caso especial más bien que una forma general. Y para empujar a los eruditos hacia adelante, se necesitaba una matemática más poderosa incluso. Se avanzaba, pero aún tardaría un largo tiempo en aparecer. A principios de los años del 1600, Kepler, un matemático y astrónomo errante, echó de nuevo la bola a rodar. Johannes Kepler calculó áreas y volúmenes de 92 figuras curvas. Se acercó al cálculo, pero como los griegos, tampoco pudo encontrar un método general para todas las figuras y funciones. Pero esta vez no se aplazó la competición y dos franceses cogieron la antorcha, Pierre de Fermat y René Descartes. Combinaron álgebra y geometría, que hicieron finalmente posible describir figuras geométricas con ecuaciones algebraicas. En un sistema de coordenadas rectangulares se puede expresar una recta de pendiente m mediante la sencilla ecuación algebraica y igual a m por x. Y la ecuación algebraica de un círculo sale directamente del teorema de Pitágoras para triángulos rectángulos. Fermat se aproximó muchísimo a la obtención de la derivada con su método general para determinar los máximos y mínimos de las funciones, puntos donde la pendiente es 0. La carrera hacia el cálculo estaba entrando en su recta final. Los progresos científicos cruzaron rápidamente el Canal de la Mancha y causaron gran revuelo en el Trinity College. Los grandes avances de las matemáticas, sobre todo los trabajos de Kepler y de Fermat, llegaron a Cambridge, pisando los talones a un sombrío muchacho procedente de una granja de Lincolnshire. Se trataba de Isaac Newton. Y además de otros hallazgos, cualquiera de ellos suficientes como para dedicarle un capítulo de la historia de las ciencias, continuaría hasta descubrir la ley universal de la gravedad y alcanzar el cálculo. Más tarde, lo haría Wilhelm Leibniz, no con gran consternación, sino un desprecio total por parte de un Newton mucho más viejo. Aunque Newton reclamaba: si he logrado ver más allá que otros hombres, ha sido porque estuve de pie
sobre hombros de gigantes. No pensaba en Leibniz, sino en Copérnico, Galileo, Kepler. Estos eran los hombres sobre cuyos hombros él había estado de pie. Leibniz y Newton quedaron vencedores en la carrera hacia el cálculo. Mientras que sus respectivos descubrimientos habían tenido lugar en un mismo campo, apenas se hicieron en el contexto y mucho menos con el espíritu de buena deportividad. Sí, Sir, que mañana irá a verles, lo diré, no se preocupe. Sí, hágalo. Fue un drama con conflicto que bien podría haber escrito Shakespeare y de consecuencias académicas importantes. Mientras, la buena reputación de uno de los jugadores se veía amenazada. Así también, la cordura del otro estaba en serio peligro. Pero antes de que las cosas hubieran llegado a ese extremo, la mente de Newton fue capaz del pensamiento más racional imaginable. Siendo muy joven todavía, y por influencia de Isaac Barrow, catedrático de Cambridge, a quien apenas cita como su mentor, Newton descubrió su propio cálculo, que llamó el método de las fluxiones. Newton vio que el ritmo de cambio de una función da la pendiente de su gráfica, y se dio cuenta de que la pendiente misma genera una nueva magnitud, la fluxión. Hoy, la fluxión de Newton se llama derivada. Esta matemática fue más fuerte que la de los griegos. Tan rápidamente como en el pensamiento de Kepler, y de una manera más flexible que en la obra de Fermat. Con esta matemática Newton explicó el movimiento de los cuerpos en el espacio y ganó la carrera de relevos que había comenzado 2 milenios antes. Esta matemática fue el cálculo. Con todo, Newton se guardó su cálculo durante 30 años para sí mismo. Y la cuestión es, ¿por qué? Nadie lo sabrá nunca con certeza. Pero Newton, científico racionalista, dejó escritas cartas, indicios, confesiones. En sus propias y secretas palabras, revelaba fantasías de quemar a su madre. Llegó a anotar hasta 2 millones de palabras sobre alquimia y profecías bíblicas y negaba ciertas enseñanzas de su iglesia. Eso no fue todo lo que él negó. En su lecho de muerte, a la edad de 85 años, Newton confesó su mayor triunfo. Moría virgen. Sin embargo, Newton fue uno de los hombres más productivos de la historia, a pesar de su obsesión por el secretismo y de su terror a la crítica científica y a los robos. En diversas cartas a sus amigos, durante un periodo de 30 años, dejó caer algunos indicios crípticos, demasiados quizá sobre su descubrimiento del cálculo. Por supuesto, Leibniz, como diplomático, estaba relacionado con asuntos secretos, pero eran de otra clase. Mantuvo algún trato con Newton, pero nunca personalmente. Durante años mantuvieron correspondencia, pero nunca llegaron a encontrarse. En una carta, Newton desafió a Leibniz, enviándole un anagrama donde se insinuaban las funciones defluentes y las fluxiones de su método. Y en esta ocasión Newton parece que fue demasiado listo. Porque intrigó a Leibniz, que dominaba la obra previa de Kepler y de Fermat, e inventó su propio cálculo. Quizá no fuera el primero en inventarlo, pero es un hecho que queda manifiesto en el debate que fue el primero en publicarlo. El cálculo de Leibniz era ligeramente diferente al de Newton y en algunos aspectos ligeramente mejor. Leibniz llegó a la idea del cálculo de las áreas imaginando una red de pequeños rectángulos. Supone que disminuyen de tamaño y suma sus áreas. Su suma finalmente se aproxima a un límite que es igual al área de la región bajo la gráfica de una función.
Este es el proceso de integración. Leibniz lo resumió con el signo integral, una S alargada a partir de la palabra latina summa. Tanto Leibniz como Newton, cada uno un genio con una nueva idea, reconocieron algo que los demás habían pasado por alto. Ellos vieron la sorprendente conexión que había entre integración y diferenciación. Esa conexión tan notable se puede entender al hallar el área de un segmento parabólico. Supongamos que A de t representa el área entre la parábola y el eje X, de X igual a 0 a X igual a t. Esta es una función de t. Intentemos hallar su derivada de A de t. Si el área de 0 a t es A de t, el área de 0 a t más delta t es A de t más delta t. El área de delta A es la misma que la de un rectángulo de base delta t y altura x al cuadrado para ciertos valores de x. Cuando delta t tiende a 0, x al cuadrado se convierte en t al cuadrado. Dicho de otra manera, la derivada de la función área es t al cuadrado. Probando diversas funciones para ver cuál de ellas tiene como derivada t al cuadrado, se nos ocurre finalmente que 1/3 de t al cubo cumple. Y lo mismo 1/3 de t al cubo más una constante, ya que la derivada de una constante es 0. La función área a de t es 1/3 de t al cubo más constante. Como el área es 0 cuando t es 0, la constante es también 0. Pues ahí está, la cuadratura de la parábola utilizando los cálculos de Leibniz y Newton. En el lenguaje del cálculo, la integral de x al cuadrado de 0 a t es 1/3 de t al cubo. Arquímedes, por supuesto, ya había calculado esta usando un modo geométrico. Pero el cálculo es superior. El cálculo se aplicó no solo a la parábola, sino también a cualquier curva regular. Resuelve el problema de la cuadratura en general y revela la relación tanto tiempo oculta entre integración y diferenciación. Integración y diferenciación son procesos inversos. Partir de una función e integrarla para obtener su función área. Luego hallar la derivada de la función área. El resultado es la función de partida. Este fenómeno se llama primer teorema fundamental del cálculo. Por otra parte, la parábola nos ilustra algo más. Primero, el área del segmento parabólico fue calculado desde x igual a 0 a x igual a t. Para hallar el área entre dos valores cualesquiera de x, digamos desde x igual a 1 a x igual a 2, simplemente se resta el área de 0 a 2 menos el área de 0 a 1. Cuando la idea está expresada en su forma general, recibe el nombre de segundo teorema fundamental del cálculo. Se enuncia diciendo que una función es igual a la integral de su derivada más constante.
Newton y Leibniz se dieron cuenta de que el segundo teorema fundamental, que fue descubierto al resolver el problema geométrico de la cuadratura, también tiene consecuencias importantes en la mecánica de los cuerpos en movimiento. Como la derivada de la velocidad es la aceleración, se puede obtener la velocidad integrando la aceleración. Y como la derivada del desplazamiento es la velocidad, se puede obtener el desplazamiento integrando la velocidad. Newton era consciente del inmenso poder de esta nueva matemática, pero se sentó a perfeccionar su cálculo como si fuese una valiosísima manzana, todo el tiempo enviando por correo misteriosas insinuaciones de sabor dorado. Y mientras tanto Leibniz publicó sus diferenciales e integrales. 3 años más tarde, Newton, de mala gana, publicó los Principios Matemáticos de Filosofía Natural, los Principia. Y todavía, exceptuando algunas insinuaciones, Newton no reveló nada de su cálculo. Mientras que Newton mantuvo secretos sobre su obra, no se podía decir lo mismo de sus compatriotas que lo alababan a expensas de Leibniz. Ellos crearon un caos en la Royal Society acerca de quién fue el primero en descubrir el cálculo. La controversia Newton-Leibniz tuvo amargura en el sabor y mezquindad en el espíritu. Y un golpe bajo fue la acusación de que Leibniz había plagiado ideas a partir de las cartas de Newton. Leibniz fue ultrajado y solicitó una audiencia formal. Por supuesto, como Newton mismo era presidente de la Royal Society, Leibniz podía haber hecho un movimiento más sensato. Ha llegado esto para usted, Sir. Gracias. Incluso antes de defender su caso, Leibniz había sido juzgado culpable. ¿Desea enviar alguna respuesta, Sir? No hay respuesta. Gracias, Sir. Y de este modo, Leibniz, que había comenzado su carrera de matemático con la filosofía del optimismo, la acabó con una ecuación de amargura. Cuando Newton supo la muerte del alemán, se vanaglorió diciendo: he destrozado el corazón de Leibniz. Irónicamente, aunque los fluentes y las fluxiones de Newton dominaron Gran Bretaña durante un siglo más, la notación de Leibniz era mejor y se convirtió en el lenguaje universal de las matemáticas. Su símbolo para la integral sugiere una sofisticada idea. La integral es el área de la región bajo una curva y al mismo tiempo es una antiderivada. Y de ese modo, la carrera por el cálculo que había comenzado en la antigua Grecia acabó con un final muy reñido y polémico. Podía haber habido gloria suficiente para los dos ganadores, pero mientras que su gloria no fue compartida, el premio lo fue no entre Newton y Leibniz, sino entre todas las generaciones a partir de entonces. La penetración de Leibniz y Newton, y muy especialmente la conexión entre diferenciación e integración, se ha convertido en una herramienta de incomparable valor en matemáticas. Gracias a ambos, los cálculos diferencial e integral son el lenguaje colectivo de la ciencia. El cálculo de Newton se publicó en este libro. Este libro se llama El método de las fluxiones. Trata de la teoría de Newton, sin embargo no está escrito por él, lo escribió John Colson. Por razones que aún no están claras, el propio manuscrito de Newton sobre su cálculo no se publicó nunca durante su vida. Puede ser que el editor fuese un poco lento o simplemente que tuviese problemas para editarlo. A veces pasa eso. El caso es que no salió a la luz hasta 1969. La lucha de Newton con Leibniz sobre la prioridad en el descubrimiento del cálculo no fue la única pelea que tuvo en su vida. Hubo otras muchas.
Newton fue un genio, pero no fue un hombre agradable. Una de sus famosas citas fue: si alcanzo a ver tan lejos es porque estoy sobre hombros de gigantes. Quizá fuera así, pero también pisoteó a otra mucha gente. Hasta el próximo día. El universo mecánico. La ley de la gravitación universal de Isaac Newton explica por qué todos los cuerpos próximos a la superficie de la Tierra caen con la misma aceleración constante. Esta ley de Newton explica por qué cae la manzana desde el árbol, pero no la luna desde el cielo. La manzana y la luna. 50 años después de que sucediera, Isaac Newton comentó con alguien que su descubrimiento había tenido relación con ver caer de un árbol una manzana. Y esa historia pasaba a formar parte de nuestro folclore. Nos gusta porque es un hecho corriente. Cuántas manzanas han caído de muchos árboles. Y también nos recuerda la historia sobre otra manzana, la del árbol de la ciencia del bien y del mal, que nos hizo perder el paraíso. Bien, tanto si la manzana de Newton fue real como si no, una cosa es cierta, y es que hizo posible que nosotros pudiéramos salir de la Tierra. Por supuesto, el gran éxito de Newton no fue mostrar que la gravedad hace caer las manzanas. Vaya pelándola. Eso todo el mundo lo sabía. Su gran descubrimiento consistió en demostrar precisa y matemáticamente que la misma ley que explica por qué cae una manzana explica también por qué la luna no se cae del cielo. Esa explicación fue la clave del universo tal y como se entendía entonces. Los detalles de esa ley son difíciles e importantes y nosotros llegaremos a ellos, pero no hoy. Hoy quiero explicar primero cómo fue razonando Newton el problema y cómo demostró que tenía razón. La luna bajaba 0,126 milímetros, un 1/20 de pulgada, y se podría decir que es el primer 1/20 de pulgada en el recorrido de nuestro viaje a la luna. En el camino hacia la luna, el joven Isaac Newton podría haber emprendido esta ruta. 3 siglos más tarde, 3 hombres emprenden un viaje que aventaja los viajes de Marco Polo, Magallanes, Colón, Drake y quizás a los de cualquier explorador de la Tierra desde los primeros pasos que se dieron hacia lo desconocido. Estos hombres están ligados a la luna. Su destino ya ha sido determinado por ingenieros y científicos, técnicos y visionarios, investigadores y pilotos de pruebas, con la mejor planificación y todo el material adecuado. Pero todo el mundo aquí, desde el primero al último, está subido a los hombros de un hombre, Isaac Newton. Si una manzana tuvo influencia en la ley de la gravedad de Newton, debió suceder en el condado de Lincolnshire. Pero ya se sabe que la historia se escribe con muchos síes. Si Newton, por ejemplo, no hubiera regresado a la granja de su familia en Woolsthorpe Manor, quizá no habría llegado a descubrir nada. Es decir, nada aparte de la terrible peste negra de Londres. En los años 1665 y 1666, el número diario de víctimas que la peste se cobraba se ensombrecía con cifras demasiado siniestras para poder ser contabilizadas. Porque la peste fue demasiado terrible para imaginárselo. Las infecciones eran de carácter epidémico, malignas, contagiosas y fuera de control humano. Era una enfermedad que las ratas transmitían primero a las pulgas y éstas a todas las clases sociales británicas. La peste llegó a destruir 9 de cada 10 seres humanos, y la comunidad universitaria de Cambridge, a unos 80 kilómetros y medio de Londres, no se libró de tan espantosas visitas. Allí la muerte negra pudo haber reclamado a Isaac Newton. Pero Newton, en 1665, se retiró a los montes de Lincolnshire
Y en ese bucólico escenario pienso que vivió Newton y resolvió algunos de los grandes misterios del universo. Para ver el mundo como es realmente, Newton se fue aproximando por un camino revolucionario. Para alcanzar una comprensión del universo totalmente nueva, debería formarse una opinión del mundo más profunda y extensa que las perspectivas familiares de la campiña inglesa. Para un joven estudiante de 22 años, aún sin licenciatura, que nunca había viajado más lejos de Cambridge, el universo era un reto enorme. Por entonces, una gran revolución intelectual, cuyas semillas habían sido plantadas por Copérnico, se estaba desarrollando. Profesor de matemáticas, doctor en medicina y especialista en el derecho canónico de la Iglesia Católica, Nicolás Copérnico, sin ayuda de nadie, había establecido los fundamentos de la astronomía moderna. A principios del siglo XVI, después de haber estudiado en la Universidad de Cracovia, en su nativa Polonia, Copérnico fue profesor en Roma. En 1512 se trasladó a Frauenburg, en la Prusia Oriental, donde ejerció la medicina y obtuvo una canonjía en la catedral. Allí, hacia 1530, escribió el tratado que no solo cambió el mundo, sino el universo entero. Sabiamente dedicó su obra, La revolución de las órbitas celestes, al Papa Paulo III, y prudentemente retuvo su publicación hasta ya próxima su muerte en el año 1543. Pero Copérnico había logrado su objetivo, el sistema copernicano, que ya ningún poder logró después suprimir. Basado en antiguos datos astronómicos, en algunas cosas era únicamente un pequeño progreso sobre el sistema de Ptolomeo. Ambos puntos de vista estaban en gran parte basados en la filosofía aristotélica, sobre todo en el antiguo credo griego, de que todos los movimientos celestes eran círculos perfectos. Y por lo tanto, al igual que innumerables astrónomos anteriores a él, Copérnico, para explicar las aparentes desviaciones del movimiento circular uniforme, utilizaba epiciclos. No obstante, situó el Sol en el centro del sistema solar y puso en órbita a su alrededor a todos los demás planetas, incluida la Tierra. De esa forma, Nicolás Copérnico hizo el trabajo de preparación de algo que algunos opinaron fue una mala jugada para Galileo Galilei. En el Renacimiento, aquel sistema de Copérnico suponía un serio peligro, pero solo en términos teóricos. Incluso si los astrónomos hubiesen querido oponerse a los puntos de vista aristotélicos de la Iglesia, ninguno de ellos hubiera sido capaz de demostrar que los planetas giraban en órbita alrededor del Sol. Y además, tampoco lo intentaron. Nadie lo hizo hasta que Galileo puso su entendimiento a la tarea, con Copérnico en el fondo de su mente. Y con ayuda de la última tecnología de la época, Galileo se esforzó por resolver algunos conceptos suyos inquietantes. Con planos inclinados e imaginándose el mundo en el vacío, comprendió la ley de la caída de los cuerpos. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración constante. Al mismo tiempo se imaginó también el mundo sin rozamientos. Estos experimentos llevaron a Galileo a otro descubrimiento, la ley de inercia. Una bola rodando sobre un plano liso horizontal no se pararía nunca. Como todos los objetos sobre la Tierra, mantendría su movimiento a menos que algo alterase su trayectoria. Galileo explicó cómo funcionan las cosas en la Tierra, aceptando el sistema de Copérnico y sus propios puntos de vista sobre el movimiento. Pero se necesitaron 3 leyes más para poder explicar cómo funcionan las cosas por encima y más allá de la Tierra. Esas 3 leyes fueron una aportación de Johannes Kepler. La primera ley de Kepler daba a las órbitas planetarias una nueva forma no circular y situaba al Sol un poco
desplazado del centro. Kepler se dio cuenta de que un planeta se encontraba unas veces más cerca y otras más lejos del Sol. De acuerdo con la segunda ley de Kepler, cuanto más cerca del Sol estaba un planeta, más rápido era su movimiento, y cuanto más alejado, más lentamente se movía. Su tercera ley decía que cuanto más larga era la órbita del planeta, más tiempo tardaba en dar la vuelta. Esas tres leyes de Kepler describen el firmamento con una precisión sin precedentes. Newton comenzó a desenterrar de un campo previamente investigado por Copérnico, Galileo y Kepler aquellos secretos del universo que aún seguían enterrados, y no solo los celestes, sino también los escondidos en su propio planeta. Antes de Isaac Newton, algunos colosos habían logrado explicar el cómo del cielo y la tierra. Ahora le correspondía a él levantarse y explicar el porqué. Antes de Newton, nadie sabía por qué todos los cuerpos caen con el mismo ritmo, ni por qué la Luna da vueltas alrededor de la Tierra según una órbita determinada y a una marcha precisa, ni por qué la Tierra gira alrededor del Sol según una trayectoria determinada y a una marcha precisa. Probablemente antes de Newton, nadie pensó que estos fenómenos estuvieran relacionados. Así que le tocó al joven Newton crear una nueva ciencia que unificara el cielo y la Tierra. Una vez más, una manzana jugó un papel en todo esto. Dicho papel fue secundario. El descubrimiento de Newton no se debió a una simple ráfaga de penetración inspirada por la casualidad en un huerto. Newton trabajó duramente durante 18 meses y aún pasarían 20 años antes de que los frutos de su trabajo se publicasen. Y hubieron de transcurrir casi 300 años más antes de los últimos segundos de una cuenta atrás. Lanzados desde los hombros de Newton, los hombres pudieron soltar las cadenas de la gravedad y liberarse de la Tierra. La fuerza de la gravedad es una gran barrera y se puede comprobar muy bien al observar la enorme fuerza que se necesita para romperla. Pero si se lanzan seres humanos al espacio, hacia las misteriosas regiones de la Luna, el saber que existe la gravedad no basta. Es necesario saber cómo funciona realmente. Newton suponía que cada par de partículas de materia del universo se atraen mutuamente. La fuerza de atracción es directamente proporcional a cada masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre las dos. Esta ley se puede representar mediante una ecuación vectorial con una constante de proporcionalidad llamada G. G es igual para cada par de cuerpos del universo.